estudio, hoy acompañados de los maestros. Los peques van con Anita, Maxi y Dayana. Los niños y los preadolescentes hoy les toca con Adriana, Benja y David. Y mientras los niños van a su clase, ¿sí?, los adultos que nos quedamos nos reubicamos para seguir compartiendo. Román. Y quedamos en compañía de Román. Gracias, César. Buenas noches a todos. Un lindo tiempo de alabanza al Señor. Hice una mala jugada y quedé al lado de afuera con todas las puertas cerradas, así que compartimos ahí con el grupo. ¿Pudieron entrar, Antonio, todos los que estaban afuera? Porque se rompió el cañón y no pudimos transmitir al salón accesorio. Bueno, vamos a tener, antes de comenzar el estudio bíblico, un tiempo de oración que intentamos tenerlo cada vez que nos reunimos aquí, considerar las diferentes momentos o diferentes partes que tiene este culto, tanto como es darnos la bienvenida, cantar el feliz cumpleaños, alabar al Señor, estudiar la palabra de Dios, que es lo que vamos a hacer dentro de un ratito. Ese estudio bíblico está pensado para nosotros los adultos y también para los niños, que tienen un tiempo especial allí en el fondo. Los niños no se van a entretener ahí, van a aprender, y vaya que aprendan, ¿no? Porque después muchas veces nos ponen la vara más alta de lo que por lo menos uno quiere tener. Y a propósito de eso, nuevamente agradecer, porque así como fue hace un par de semanas el debut de César y Cindy como maestros, sobrevivieron estoicamente, hoy Maxi y Dayana tienen también la prueba de fuego ahí, así que es una bendición porque es también un fruto de crecimiento en la vida de ellos, así que vamos a orar por ellos también. Y Benja también está yendo bien. Pero Benja ya es medio experimentado, me parece, ¿no? Bueno, no está Adri. ¿Es la primera vez? Ah, muy bien, muy bien. Me pareció que había colaborado otras veces. Bueno, muy bien. Entonces vamos a orar por ellos. Y como pueden ver allí en el flyer, aparece un hombre que se llama Miguel Cabrera, con su familia. Miguel es un hermano que es de mucha bendición para nosotros, aunque la mayoría de ustedes no le conozca. De hecho, yo no lo conozco personalmente, pero es un hermano que durante muchos años, junto con otros tantos, se ha dedicado a servir a Dios en un centro de discipulado, como le gusta a ellos llamar, en Calamuchita, que está destinado especialmente a hombres con problemas de adicción. Entonces sabemos que es una situación muy compleja, la del adicto y de la familia, y muchas veces es necesario que ellos vayan a un lugar especial para recibir el cuidado adecuado. Y para que tengan ese lugar tiene que haber gente que esté dispuesta todos los días, las 24 horas, todo el año, a hacer esa tarea, ¿no? Y bueno, Miguel es una de esas personas. También está atravesando ahora un tiempo de enfermedad oncológica, está con quimioterapia, con todos los efectos colaterales que tiene eso, cansancio, adormecimiento de manos, y está allí sirviendo al Señor también en su iglesia local. Así que vamos a orar por Miguel
Y también vamos a orar por algunos niños a quienes queremos ir conociendo y reconociendo con nombre y sus caritas para que no sea un niño de la hora feliz, un niño del merendero, sino que sea un niño de esta familia, ¿sí? A quien podamos de a poquito ir conociendo, como es el caso de Jeremías, un niño que se cría prácticamente solo con una madre adolescente y tiene necesidades de todo tipo: alimento, vestimenta, atención. Y también vamos a orar por Leandro, Alan, Tiago, Zaira, Gael y Mía, que son niños nuevos de la hora feliz de Simón Bolívar, que llegaron por invitación de otros niños. Y bueno, allí estamos para interceder por ellos también, son muy atentos y vamos a orar para que puedan asistir siempre. ¿Ok? ¿Sí? Les invito a que nos pongamos de pie una vez más, el señal de reverencia al Señor, y que tomes conciencia que vos podés ser parte de la vida de Jeremías, de Leandro, de Alan, de Tiago, de Zaira, de Gael, de Mía, de Miguel Cabrera y su familia a través de esta oración que vamos a elevar al Señor. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Hemos cantado de tu santidad, de tu grandeza y este deseo de construir nuestra vida sobre el fundamento indestructible y perfecto que es Cristo. En base a quien tú eres, a tu amor incondicional, a tu bondad infinita, Señor, intercedemos en esta noche por la vida de Miguel y de su familia. Te agradecemos por su servicio de amor hacia nosotros, que nos bendice directamente, aunque es anónimo, pero nos bendice. Oramos para que le sigas dando fortaleza física en el tiempo de la enfermedad y sobre todo entereza espiritual, Señor, para que pueda seguir sirviéndote hasta su último aliento. Oramos por sus hijos, Señor, para que puedan tomar el ejemplo de su padre y puedan continuar la carrera cuando él ya no tenga las fuerzas para hacerlo. Señor, también queremos orar por Jeremías, por su mamá, Señor, por las necesidades múltiples que tiene, Señor, que tú seas su proveedor, al igual que por Leandro, Alan, Tiago, Zaira, Gael y Mía, Señor, y que la palabra recibida cada fin de semana, Señor, les bendiga, Señor, los alimente para que puedan, Señor, conocerte y seguirte y ser nuevas criaturas, hombres y mujeres para ti. Señor, tú lo has hecho tantas veces con tantas personas, hazlo con ellos también. Te lo pedimos, te agradecemos, oramos también por los maestros que hoy están comenzando a servirte allí con los niños. Bendíceles a todo el grupo allí en el fondo y te agradecemos por este servicio precioso con la niñez que todos ellos hacen. Y a nosotros que estamos aquí, rogamos nos hables, nos guíes hacia el centro de tu voluntad a través de tu palabra, a través de ese consejo que solo tú puedes dar a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Y ahora sí, mientras Roberto nos pone las diapositivas, para los que no saben o no recuerdan, nos encontramos un poquito más arriba, porfa. Mucho más, dale con Tuti, estamos casi al final. Tuki, 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 mucho, 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 mucho. Ya vieron el final, ahora van a ver el principio. Todo hasta lo último. Metele el dedo. Está yendo para adelante, tenés que ir para atrás. Mamá. Bueno, muy bien. Algún día llegará. Mientras tanto, no miren allá, miren aquí. Así no se marean, porque creo que se pueden marear. Nos encontramos desarrollando una serie, un estudio bíblico en serie. Más. ¿Hasta ahí llega? ¿Sí? Ah, bueno, no sé qué pasó, no coincide con lo que tengo acá. Bueno, esperemos que no haya nuevas sorpresas. A ver, más atrás. ¿No hay? ¿Seguro? Bueno, no sé, hay 2 diapositivas que no se guardaron, es un misterio. Bueno, muy bien, era solo la carátula. Una serie en la cual
procuramos, atrás, procuramos conocer diferentes instrucciones que Dios nos va dando en su palabra para que podamos mostrar y demostrar aquello que Dios planeó para nosotros. ¿Y qué es lo que planeó para nosotros como sus hijos? Que podamos distinguirnos del resto de las personas que viven en este mundo a partir de nuestro comportamiento, ¿sí? Y para eso no solo Dios nos indica qué hacer, sino que Él mismo está comprometido en llevarnos, en conducirnos hacia ese lugar, porque indudablemente para nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, sería realmente imposible. Y en el día de hoy vamos a aprender una nueva instrucción bíblica que, aunque mi señora me volvió a retar, nuevamente no le hice caso y la titulamos ¿cómo? Muy bien, la culpa de esto la tiene Adriana. Adriana Goiburú no está acá presente, vamos a aprovechar para hablar de ella ya que no está presente, porque ella inventa todas esas palabras raras y yo me contagio. ¿Vos pensaste que había un error? Bueno, la idea era que mover el avispero. No es un error, está hecho desprofeso, porque a partir de este nueva palabra vamos a aprender dos conceptos, ¿sí? Lo que vamos a hacer en el día de hoy es primero ver una verdad teológica, tomarnos unos minutos para llevarnos un concepto sustancioso de las verdades acerca de Dios, acerca de Cristo. Después vamos a ver una instrucción bíblica, que como dijimos son procedimientos, pero también es las promesas que Dios nos da para poder hacerlo, y después, Dios mediante, haremos una aplicación personal o, por qué no, grupal. Entonces, nuestra primera parte es hablar de una verdad teológica, ¿sí? ¿Han leído alguna vez o han escuchado alguna vez este versículo que habla de Jesús, que dice, Jesús dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso? Este mismo concepto aparece en otras partes de Apocalipsis y él dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y en el capítulo siguiente vuelve a decir, yo soy el Alfa, la Omega, el principio, el fin, el primero y el último. ¿Qué sería Alfa y Omega? Son dos letras del alfabeto griego, la primera y la última letra. Si nosotros quisiéramos llevar esto a nuestro alfabeto, ¿cómo diríamos? ¿Cómo hubiera dicho el versículo? Yo soy la A y la Z, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y para reforzar este concepto, Jesús dice de sí mismo, yo soy el Alfa y la Omega, o la A y la Z, soy el principio y el fin, soy el primero y el último. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, tengo unas preguntas para hacerle. ¿Sí? Hoy dice, sonamos. ¿Y lo del medio? ¿Y el resto del abecedario? ¿De quién es? ¿Quién gobierna? Dios está al principio y al último, y después en el medio cada uno hace la suya. ¿Puede ser así? Bueno, no podría ser así. Vamos a tratar de fundamentar bíblicamente esto. Estos versículos que leímos aparecen todos en el Nuevo Testamento, pero la explicación no está ahí, sino que va a estar ¿dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una continuidad de pensamiento, hay una cultura, hay una forma de hablar y de decir las cosas, y lo que encontramos escrito allí en el Nuevo Testamento fue escrito, pensado y dicho por y para gente que conocía y que entendía también los conceptos del Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que hacer ese ejercicio y van a ver que esto que Jesús dijo no es, vamos a decir, inédito, no es que nunca antes se había dicho, sino que en Isaías 44:6 dice así: así dice el Señor, Rey de Israel y Redentor, el Señor de los ejércitos,
yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ya podrán notar que la expresión es prácticamente la misma, con una diferencia. En el Antiguo Testamento, ¿quién dice esto? En el Antiguo Testamento, Dios, que se da a conocer, como se suele escribir en castellano, Jehová, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, ¿quién lo dice? Jesús. ¿Quién de los dos tiene la razón? Entonces, el Dios del Antiguo Testamento, con las letras con que correctamente se debería escribir, ¿recuerdan que el hebreo se escribe con consonantes sin vocales? Dice que Él es y que hace cosas, y Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que Él y hace las mismas cosas. ¿Por qué? Porque es la misma persona, ¿sí? Revelado, manifestado, dado a conocer de dos formas diferentes, en dos tiempos diferentes de la historia de la humanidad. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión a la que podemos llegar, o mejor dicho, una explicación, es qué significa yo soy el primero y el postrero. Yo soy el primero, se entiende, ¿no? El principio de todo. Pero el postrero, ¿qué significa? No es como en castellano el último, sino que yo soy el primero y soy todo lo que viene después. ¿Sí? Soy el primero y soy todo lo que viene después. ¿Cómo? El posterior. ¿Sí? ¿Y cuánto posterior? Y todo lo que hay. ¿Sí? Entonces, por eso, en la segunda línea, ese y, recuerden que en lengua hebrea se puede traducir como es decir, dice, es decir, fuera de mí no hay Dios. Es decir, Dios está diciendo, yo soy todo, todo el todo, ¿sí? Todo el todo. No es la A y la Z, sino en buen castellano sería de la A a la Z, ¿sí? Entonces podríamos decir que Jesucristo es verdaderamente, y pretendo serlo también en forma práctica en mi vida, aquel que ocupa todos los lugares, aquel que todo lo llena todo. ¿Recuerdan algún otro pasaje bíblico, afirmación bíblica, ilustración bíblica que haga referencia a lo mismo? Que haga referencia a que Cristo es quien todo lo llena todo, quien es el principio, el del medio y el final, y que no hay nada fuera de Él. Por si no se dieron cuenta, estamos en la hora de examen, ¿no? Vamos, vamos, piense. Hay gente acá que no tiene la menor idea, no pasa nada, ¿sí? Pero hay otros que tienen que decir algo. A ver, a ver. Bueno, eso haría referencia a la deidad de Cristo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra metáfora o ilustración bíblica que haga referencia a que Cristo es todo? Filipenses, Efesios, a ver. Filipenses, ¿qué es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hace más referencia a lo que uno podría hacer, no habla tanto de Cristo, pero válido. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien dijo Efesios? En Efesios dice Pablo que Cristo lo llena todo. Exactamente, dice que Él es la plenitud, ¿viste? De aquel que todo lo llena en todo. Es el mismo concepto, ¿está? Todo, muy bien. ¿Alguna otra metáfora, ilustración bíblica que haga referencia del principio y lo de después, todo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
viene al Padre sino por mí. O sea, Él es el único camino, Él es el todo, ¿no? ¿Cuántos caminos hay? Y está todo ocupado por Él, por decirlo de alguna forma. Muy bien. No hay otro nombre bajo el cielo que no sea el de Él en el quien podamos ser salvos. Muy bien. ¿Alguna metáfora? Bueno, el camino, el nombre. Observen. Siguiente. Ese mismo pasaje que mencionó Sonia, que dice que Él lo llena todo, en realidad viene así. Dice que Él es la cabeza, ¿no?, de todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia acá hace referencia a ¿quién? A los creyentes, a las personas que confían en Él. Y dice que esas personas son ¿qué cosa? El cuerpo, no son el cuerpo, son su cuerpo. Entonces, ¿Cristo qué es? Cabeza y es cuerpo. ¿Sí? El creyente está integrado a Él. ¿Sí? Como iglesia no podemos manejar en forma autónoma del cuerpo, no porque Él sea la cabeza, sino porque Él también es el cuerpo. ¿Captan la metáfora? Nos cuesta entender porque nosotros la cabeza generalmente la tenemos para arriba y el cuerpo para abajo, ¿no? Pero podría ser así, ¿no? Y entonces parece como que de la cabeza brota todo. ¿Y qué otra metáfora hay en la Biblia que hace referencia a Cristo? Como que de Él, ¿puede ser? No, la vid y los pámpanos. Otro, está bien ese, pero no es el que viene en la diapositiva, así que va a esperar, señora. A ver, ¿qué hay? Arranca, acá este versículo nos diría que desde la cabeza sale el cuerpo, ¿está? ¿Qué otra metáfora hay? La semilla. Ese también, pero viene después. La semilla. Cristo se describió a sí mismo como la semilla que tuvo que hacer, morir para dar fruto. Y ya en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías, del enviado de Dios, como la simiente, dice. En realidad es la semilla, porque la semilla necesita de alguien más para dar un brote. ¿Necesita de alguien más? No, no necesita de nadie. La semilla tiene todo el poder y todos los elementos constitutivos necesarios para dar un fruto, ¿sí? Bueno, otro, antes de llegar al que dijo Ale y que dijo Juanjo. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Ese es un árbol de olivo que se usa en la Biblia para hacer referencia a Cristo y a sus hijos, a sus brotes. ¿Por qué se eligió el árbol de olivo? Aparte de porque hay mucho por las tierras bíblicas. Tiene como encastrado, es un puzzle, es un rompecabezas. Son varios tipos de ramas. Cada rama del olivo sale de la raíz y una vez que crece se fusiona con la rama de al lado y parece que fuera un tronco. Eso no es un tronco único, son ramas que todas salen de la raíz fusionadas. Lo mismo que pasa acá en nuestro lugar con el gomero. El gomero al revés, ¿viste? Tira ramas de abajo, se prende en la tierra y después parece un tronco. Bueno, el olivo es así. Entonces, Cristo es la raíz y cada rama, natural o injertada, es otro tema, se nutre ¿de quién? ¿Quién sustenta a quién? ¿Quién alimenta a quién? En el árbol. La raíz a la rama y no la rama a la raíz, ¿sí? Por lo tanto,
Si hace falta cortar la rama o el tronco, ¿se puede cortar? Sí, porque no es indispensable. El que es vital es la raíz. Como ya dijeron, la vid y los pámpanos y el fruto, ¿se dan cuenta? Ahí Él es el todo. Si no tenés vid, no tenés pámpano y no tenés fruto. ¿Está? Y, como mencionó Juanjo, la piedra angular. La piedra angular es una piedra que va en un ángulo. Puede ir en el cimiento o puede ir en el centro de la arcada. Si no está esa piedra, en el cenit. Muy bien. Si no está esa piedra, no tenés construcción. ¿Te das cuenta? Son todas metáforas bíblicas que hacen referencia a que Cristo es el todo que lo llena en todo. ¿En quién? En todos. Y si no estamos ahí, ¿en dónde estamos? ¿Qué hay afuera? Nada. Entonces, el Señor se constituye en la fuente, la base, la raíz, la savia de todo. Espero que te sientas y te sepas incluido ahí. Algo fuera de Él es nada. O sea, las preguntas serán: ¿hacia dónde estoy yendo? ¿De qué o de quién me nutro? ¿A quién sirvo? ¿Quién me dirige? ¿Cuántas opciones hay? Dos: el Señor o la nada. ¿Se dan cuenta que este es un mensaje un poco radical, un poco antipático, un poco bastante políticamente incorrecto? ¿Sí? En un mundo donde hay que tratar de quedar bien con todo el mundo y donde la gente viene a la iglesia para sentirse bien, yo te estoy tragando acá agua porque ya no tengo saliva, ¿no? No es amable el mensaje. Es duro, ¿sí? No es amable, es duro. El Señor dice: conmigo o nada. Y en sus propias palabras, conmigo o en contra mío. O sea, la nada, la vereda de enfrente, es ya estar en contra del Señor. Entonces, perdón la dureza, pero es así. Y que nos sirva para, en este momento que vamos a orar, hacer una pausa para respirar hondo, mirarnos al espejo y decir: bueno, ¿dónde estoy? No le gusta lo tibio, esa sería otra metáfora, ¿no? O frío o caliente, ¿no? Entonces, el Señor es solemne con esto, queridos. Esto no tiene que ver conmigo, yo estoy exactamente en la misma condición que ustedes, confrontado con esas preguntas y ante la necesidad imperiosa de responderla. Con la ventaja de que el Señor dice: al que a mí viene, no lo echo fuera. Jesús dijo: venid a mí, ¿quiénes? Todos, porque tiene lugar para todos. ¿Sí? Entonces quisiera que podamos orar ahora un minuto, aquí todos los que estamos presentes, y que puedas autoevaluarte, ¿no? Preguntarte. Sabemos que hay un camino infranqueable, imposible para nosotros, que tiene que ver con nuestra condición pecaminosa. Todos somos pecadores, eso nos separa de Él, eso nos pone fuera de Él. Pero Cristo pagó el precio para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra alma, y que podamos ser incorporados, injertados a esa raíz, incluidos en ese muro donde Él es la piedra angular, injertados a esa vid para hacer un nuevo pámpano que nos permita dar fruto,
ser un brote más que sale de esa semilla, ser una célula más de ese cuerpo que le pertenece y del cual Él es la cabeza. Y para eso hay que estar limpios, y esa limpieza la proveyó Él al morir en la cruz en nuestro lugar. Está todo hecho. Y está su llamado ahora que nos dice: venid a mí. Te invito a que puedas orar esta noche, le puedas decir: Dios, quiero ir a ti. Eres el principio y eres todo lo que sigue. No hay nada fuera de ti. En esta noche te quiero reconocer como mi Dios, como mi Salvador, como la raíz que me nutre, como la savia que me da vida, como la piedra angular que me construye, como la cabeza y el cuerpo, como el Padre que me adopta. Creo que Cristo pagó el precio para que yo pueda, con manos limpias, venir a ti. Te confieso mis pecados, pero también confieso a Cristo como mi Salvador. Lo recibo como un regalo. Perdóname, limpiame, regálame tu perdón. Amén. Amén. Bueno, sin una oración así, todo lo que sigue no tiene sentido para el que lo escuche. Pero con una oración así o similar, si la hiciste hoy, la gente que nos mira, o si alguna vez oraste así en tu vida, lo que sigue tiene todo el sentido y tiene toda la utilidad práctica, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poquito más en los minutos que nos quedan. Ver una de las muchas instrucciones que encontramos en la palabra de Dios para que podamos caminar dignamente tal como Él quiere que lo hagamos. Y hace un par de meses aprendimos algo acerca de la vida sacerdotal, ¿sí? No el sacerdocio como un título, sino como una condición en la que Dios nos pone. Recuerden que el sacerdote es alguien del pueblo que va hacia Dios, ¿no? Entonces no es una jerarquía, sino que es una oportunidad para servir a Dios, también es una oportunidad para rendir cuenta ante Dios de todo lo que hacemos. Y cuando mirábamos en el Antiguo Testamento las características de aquellos sacerdotes, hoy ya no hay más, no tiene sentido práctico que haya sacerdotes como había en el Antiguo Testamento, porque Cristo ocupa ese lugar, pero nos queda a nosotros la pedagogía, la enseñanza que se hacía alrededor de esos sacerdotes. Y recordarán que especialmente el sumo sacerdote gozaba de unas vestiduras preciosas que procuraban mostrar al Dios a quien él servía, ¿no? Entonces habíamos dicho en aquella ocasión, cuando hablábamos de esas vestiduras, que eran para honra y hermosura, porque la apariencia, el aspecto externo, visible del sacerdote a través de su vestidura, o de nosotros en nuestro comportamiento, debía ser una evidencia, una demostración de la gloria, de la grandeza de ese Dios. Es decir, a través de esas vestiduras o a través de nuestro comportamiento al día de hoy, ese Dios invisible es conocido para el que no lo conoce, ¿sí? Como tantas veces se dice, mucha gente no lee una Biblia, pero sí mira las verdades bíblicas, ¿en dónde? En nuestro comportamiento, ¿no? Entonces habíamos dicho que debemos visibilizar en nuestro comportamiento las características o las virtudes de Cristo, de tal manera que nuestro entorno, la gente que nos observa, conozca acerca de Él
a partir de lo que observa en nosotros. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces ya estamos ahí otra vez en ese ambiente y vamos hoy a mirar algunas cositas más que sucedían alrededor de esa vida y de esas acciones que había entre los sacerdotes. Y dice así: hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por tanto lo tendré, y por santo lo tendréis entre vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de mi pueblo. En otro pasaje dice que luego tomó Moisés de ese aceite de la unción que Dios había especificado que se tenía que hacer y que no podía haber dos igual, y también de la sangre que estaba sobre el altar, y con ese aceite roció sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos, y santificó a Aarón, a sus vestiduras, a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos. El tema para considerar hoy es la unción, el aceite de la unción y los ungidos, es decir, aquellas personas o cosas que recibían esa unción especial. ¿Sí? Acá nunca se habla de eso, pero en otras congregaciones evangélicas todo el tiempo se habla y se promueve la unción, sea con aceite, sea con alguien que te unge, están los ungidos, etcétera. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en entender qué es lo que dice la Biblia al respecto. Lo que vimos en estos pasajes, que es donde se habla acerca del aceite de la unción y de los ungidos, es que ese aceite era algo santo, es decir, muy distinguido. O sea, no era que podías ir a la esquina a comprar aceite de oliva y ya tenías aceite de la unción, ¿no? Tenía una preparación muy especial. Y como habrán leído, y si pueden releer esos capítulos, van a ver que la presencia de ese aceite de unción era la representación evidente de la presencia de Dios en ese lugar, en ese momento y con esas personas. Y alguien que recibía una unción se iba con Dios para todos lados, lo acompañaba simbólicamente a través de ese aceite. Por otro lado, el que recibía esa unción, que ahí vimos que era Aarón, sus hijos, pero también sus vestiduras, se transformaba en alguien muy especial, muy distinguido. No a cualquiera se le aplicaba ese rito de ungirlo. Por lo tanto, esa persona tenía dos características. Iba a ser alguien que fue designado por Dios, ¿para qué? Para representar a Dios mismo. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esa persona se reconocía y asumía públicamente, porque siempre eran ceremonias públicas, o casi siempre, que esa persona se iba a transformar en alguien subordinado, puesto bajo la autoridad de ¿quién? De Dios. ¿Sí? ¿Está? Entonces la presencia de Dios, representar a Dios mismo y un acto público de que esa persona se subordinaba a la autoridad divina. ¿Sí? Por eso elegimos el neologismo subordinunción, para que todos nos acordemos qué picó y para qué picó sirve la unción de Dios. Es para que el ungido esté como subordinado ¿a quién? A la autoridad de Dios. Bueno, pero eso pasó hace 4000 años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Tenemos que seguir fabricando el aceite y ungiendo personas? Definitivamente no. ¿Sí? Definitivamente no, por un montón de temas, pero principalmente porque encontramos, al seguir abriendo la palabra de Dios, que Dios mismo nos dice que Él nos confirma
en Cristo y que es Dios mismo quien nos unge, nos ungió. ¿Te ungieron a vos? ¿Sí? Berta me mira así. ¿O no llegaste al reparto de la unción? Ya no es más una ceremonia, no hay más ahí un personaje que fue ungido y que después unge a la gente como era en el caso del sumo sacerdote y demás, sino que en este tiempo, gracias a que Cristo abrió un camino para llegar a Dios, como mencionamos hoy, es Dios mismo quien nos unge, o sea, es Dios mismo que hace qué cosa. Volvemos a la anterior. Si Dios nos unge, uno para atrás, otro más, por favor. Uno menos, para adelante. Ahí está, gracias. Es Dios mismo quien deposita y manifiesta su presencia en nosotros. Es Dios mismo quien nos designa para representarlo visiblemente. Y es Dios mismo quien nos dice, bueno, ahora querido, querida, estás ungido, tenés que subordinarte. ¿Sí? Primera Juan, uno más por favor Roberto, lo dice más claramente por si alguno tiene dudas. Juan le escribe a unos creyentes que eran atacados por diferentes filosofías que trataban de armar una división entre algunos que estaban un escalón más arriba y el resto de la perrada que estaba un escalón más abajo. Y entonces Juan le escribe a estos creyentes y le dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y unos versículos más adelante dice, la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué hace? Permanece en vosotros y entonces no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso lo dice porque en esa época había unos que se creían maestros, ¿viste? Que estaban a otro nivel. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Como ven en este versículo, cuando habla de la unción que recibimos de él, ya no habla de un aceite. ¿Por qué no? Bueno, acá no habla del Espíritu Santo, pero aceptamos que es así. Pero en base a este versículo, ¿por qué no puede hablar de un aceite? Bueno, ahí no dice que es interno. En base a ese pasaje, porque hay que buscar la evidencia bíblica en el texto, aunque uno después pueda leer otros versículos, ¿sí? Ese versículo dice algo. Dice, como dice Juanjo, que la unción enseña. ¿Dónde vieron que un aceite te enseña? ¿No? Y dice que enseña todas las cosas y dice que la unción es verdadera, que no es mentira y que ella os ha enseñado. ¿De quién está hablando? Del único que dijo que es la verdad. ¿Que es quién? Dios mismo o Jesucristo, que ya explicamos que es decir la misma cosa, ¿sí? Entonces, tener la unción del Santo es tener ¿a quién? A Dios mismo morando en nosotros, permanece en nosotros y es Dios mismo quien nos enseña y nos comunica sus verdades. Siempre y cuando estés ¿dónde? Subordinado y estés en Él, ¿sí? Injertado en la raíz, que seas un pámpano, que seas un ladrillo sobre la piedra angular, que seas alguien que forma parte del cuerpo, ¿está? Si no, chau, estás afuera, estás en contra, no podés tener nada de esto. Entonces,
¿cómo redactarías esta instrucción bíblica que tiene que ver con la unción o la subordinación? A ver, ¿cómo lo definirías? Es una instrucción, por lo tanto, tiene que tener un procedimiento, tenemos que llegar acá a una conclusión de que algo hay que hacer y hay que hacerlo de determinada manera, y también tiene que incluir una promesa, ¿sí? Estas son las frases que que destacamos de los versículos que leímos. ¿Quién se anima a construir, a redactar una instrucción bíblica, una mitzvah, con estos conceptos que están vinculados a la unción del creyente? Porque los conceptos los entendieron, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, mañana alguien te va a preguntar, che, ¿de qué habló Román el domingo? No, habló ahí de una instrucción, de la unción. Ah, y bueno, aprendí que respecto a la unción, además de que ya no está el sumo sacerdote y que no me tengo que, no necesito un aceite que me pongan encima, hay una instrucción bíblica que incluye unas promesas, unas afirmaciones de Dios y también algo práctico que yo puedo hacer. Y eso es, 2 puntos, entonces dice Cecilia que el tema de la unción es que tiene que ver con que Dios nos enseña. Sí, que no se va de nosotros. Sí, bueno, y el procedimiento. A ver. Si permanecemos en Él, dice Juanjo, Él nos enseña todas las cosas y conoceremos la verdad. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Claro, es alguien designado. El Señor nos elige para representarlo públicamente. Muy bien. ¿Qué más? Conocemos la verdad porque nos la han enseñado. Por medio de esa enseñanza, la promesa es que permanecemos en Él. ¿Permanecer en Él es una promesa o es un mandamiento? Un mandamiento o una promesa. Es un mandamiento. Sí. Es una promesa y también es una orden, es un mandamiento. ¿Sí? Bueno, la idea es que ustedes elaboren esto, trabajen esto en su cabeza, en su casa, y que Dios les hable. Yo lo escribí así: Dios, su presencia santa en ti o en mí, me ha distinguido permanentemente. ¿Sí? Leímos eso, ¿no? Esto es permanente, es algo que Dios nos concede permanentemente, y que nos enseña la verdad, que permite que yo tenga un conocimiento experimental de aquel que es el verdadero. Y por lo tanto ¿qué tengo que hacer?
permanecer, o sea, quedarme. Permanecer es quedarte, ¿sí? ¿Dónde? Subordinado bajo su autoridad. Y que debo obrar en todas las cosas, ¿cómo? Conforme a la verdad que recibiste. De la misma forma. ¿Sí? ¿Está? Es más complejo que otras veces porque no hay una definición específica. Tuvimos que ver el concepto, vimos cómo se usaba en la antigüedad, qué simbolizaba. Después vemos que nosotros también somos ungidos, Dios nos ungió y tenemos que conectar eso. ¿Qué significa que Dios me ungió? Bueno, que su presencia está en mí, que me distingue, que me enseña la verdad, que eso permite que yo tenga un conocimiento experimental de Dios, o sea, que yo me conecte con Dios, con sus verdades, todos los días, en todas las circunstancias. Veo a Dios, veo que Dios me habla, que me guía y digo, ah, sí. ¿Sí? Veo las cosas con otros ojos diferentes que si no tuviera esta unción, esta presencia, esta enseñanza de Dios. Y el mandamiento claramente es que yo me tengo que quedar ahí abajo, alineado con esa presencia, esa verdad, ese conocimiento que Dios me ofrece. ¿Sí? ¿Cómo? El que permanece en él no muere, claro, estoy amparado por quien es el autor de la vida, ¿no? Estoy ahí. ¿A qué otro lugar puedo ir? A muchos, pero esos otros lugares van a ser la nada, la muerte, ¿sí? Por eso tuvimos que dar esa verdad teológica al principio, que decir que Dios es el primero y todo lo que viene después, ¿sí? No podemos tener una vida independiente del Señor, porque sería como una rama que se desinjerta, se desgaja, se sale de la raíz, ¿sí? ¿Puede estar así? Y sí, puede, pero muere, ¿sí? Muere. Sería como un suicidio conceptual, intelectual, que nosotros aspiremos a vivir toda nuestra vida o algún aspecto de nuestra vida en forma independiente, no subordinada a la unción, a la presencia de Dios, ¿sí? Y esperar que nos vaya bien o que entendamos o que seamos sabios, o sea, no va a funcionar, ¿sí? Bueno, por último, en los últimos minutos, una aplicación. Yo soy malísimo contando historias y haciendo ilustraciones, pero los muchachos que se están fogueando en la homilética, aviso que hay varios hermanos que se están preparando para tomar el púlpito aquí. Una cosa muy buena es encontrar una ilustración o contar una historia para terminar de cerrar una idea y movilizar o motivar. Así que vamos a tratar de hacer eso. 18 años, estos muchachitos, ¿sí? Clase 1962. ¿A dónde están entrando? Al servicio militar, cuando ya había comenzado la guerra de Malvinas, ¿sí? Y esta es una de las muchas historias, paréntesis, como te llegan esas cosas por el Facebook, me compenetré en poder escuchar y ver muchos testimonios de esa época contadas en primera persona por veteranos de guerra, ¿sí? Como les gusta que se les diga. Y este fue un grupo, y esta es una anécdota, vamos a contar una historia de las muchas que hubo, con esta clase 62, que entraron y al poquito tiempo tuvieron que ir al frente. ¿Y qué pasó con esta gente? ¿No? Bueno, lo primero que pasó es que fueron despojados, necesariamente despojados de
esa vestimenta, de esa forma de conducirse, de esos recursos, porque nada de eso les servía para la guerra, ¿no? Ni la ropa, ni la forma de caminar, ni lo que sabían hacer o no. Y una vez que fueron despojados de eso, fueron revestidos con una nueva identidad, con una nueva condición, con un nuevo aspecto y con una nueva familia, ¿sí? ¿Quiénes eran su familia ahora? Sus compañeros de armas de ahí, ¿sí? El de al lado, una familia, ¿eh? El camarada, ¿eh? Y sobre todo el camarada de ahí, de ese grupo, perdón si yerro con algunos vocablos técnicos. Pero dentro de ese grupo estaban los otros soldados, sus pares, pero también se construía o se constituía un vínculo muy especial ¿con quién? Con el oficial, con su superior, ¿sí? Y esta es la historia de un grupo, no me acuerdo el nombre del batallón, pero este oficial vino de Salta directamente a Buenos Aires a tomar a estos conscriptos recién llegados y tratar de hacer de ellos un grupo diferente a cómo vinieron. Y él lo pudo lograr, pudo hacer eso, por eso en esta foto él está ahí con ellos, con él, con el soldadito, ¿sí? Finalmente son trasladados y son llevados a la base del Monte London. Allí se libró la batalla más sangrienta de la Guerra de Malvinas, la más sangrienta. Y ellos estaban allí en la base del monte y les dieron una misión. Ya saben que para el militar que te den una misión significa que vas ahí. No importa cuál es la misión, no importa si se puede o no se puede, es cumplir la misión. Cumplir la misión. Y la misión era ir ahí, al pico, a la cumbre del Monte London, que ya había sido conquistada, ganada por los ingleses, ¿sí? Ya habían ocurrido todas esas escaramuzas o esas batallas sangrientas que les comenté del otro lado del monte, y ellos estaban en otro sector desde la base y tenían que subir para reconquistar, porque ya saben que siempre se busca conquistar la altura. El de arriba domina. ¿Y qué veían ellos cuando estaban ahí en la base del monte? Veían esto. Esta es una foto real de las balas trasantes, unos proyectiles luminosos que permiten saber a dónde se está apuntando y pegando, y detrás de las balas trasantes vienen todos los otros proyectiles. Esto es lo que se veía desde la base del Monte London y ellos tenían que ir ahí. Muerte segura, dice César. ¿Cuántos años? 18 años. ¿Sí? Exacto, eso tiraban ellos, ¿sí? Bueno, ¿cómo era el camino para llegar ahí? El camino era más o menos así. La base del monte, piedras, y entre las rocas se abrían unos senderos por el cual ellos tenían que pasar. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo el enemigo del otro lado? Apuntando todos los cañones a esos senderos, ¿sí? Esta es otra foto real de ametralladora tirando directamente al sendero, que era como un cajón, ¿no? Como una cañada, así, por donde ellos tenían que entrar. El relato dice que los sobrevivientes, porque muchos fallecieron, el golpe de las piedras que se rompía, ¿no? Te pegaba la bala al costado, rompía la piedra y te lastimaban las piedras en el rostro mientras iban ascendiendo. Y finalmente pudieron ascender, prácticamente pudieron llegar a la cumbre
¿no? Y quedaron allí en lo que ellos llaman una batalla de trincheras, los ingleses 50 metros más arriba y ellos ahí. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo estos jovencitos, estos adolescentes con poca instrucción, otros fueron más instruidos, pero ellos con relativamente poca instrucción, cómo pudieron enfrentar esa imagen, ese escenario, ese ruido? Dice que a kilómetros temblaba la tierra por las bombas que caían. ¿Cómo pudieron ellos avanzar en ese desfiladero donde no había piedras, había balas? ¿Cómo pudieron hacerlo? Bueno, simplemente porque tenían un oficial, un jefe, un líder adelante, que iba ¿a dónde? Adelante, es decir, el tipo estaba adelante, ¿sí? Fíjate, este es un reportaje a uno de esos soldados, ¿no? Que cuenta los soldados que estaban heridos no abandonaban, a pesar de estar heridos. Esto respondiendo al jefe, que era el jefe de sección Castañeda. ¿Por qué? Porque el tipo era un modelo. ¿Y qué decían estos jovencitos? No podés dejar a un jefe que te está ordenando. Simple. No podés dejar a un jefe que te está ordenando, ¿sí? Bueno, ellos pudieron hacer algo increíble, ¿no? Pudieron llegar hasta ese lugar. Ahí hay otra imagen, un reportaje a 2 soldados ingleses que estaban del otro lado, algunos de los pocos que sobrevivieron, porque gran parte de los soldados que estaban ahí ingleses murieron a causa de que pensaron que ya nadie más iba a poder subir a recuperar ese monte. Entonces salieron caminando sin resguardarse y recibieron la emboscada de este grupo de soldados con su jefe. Tiraron hasta la última bala. Y cuando tiraron la última bala, ¿qué hicieron? 18 años, ¿eh? ¿Qué hicieron? Bayoneta. Y vamos. ¿Sí? Por supuesto, del otro lado del monte había miles de soldados, miles de bombas que los estaban esperando. Y por más de que intentaron, procuraron, las balas se acabaron, las bajas se sumaron, y aunque fue una gesta heroica, finalmente tuvieron que retirarse. Nosotros estamos en otra guerra, pero también somos parte de una milicia, somos soldados, y aquel que nos tomó de soldados se llama Jesucristo. Entonces, si esos muchachitos, solamente por seguir a un jefe que había sido amable, firme, riguroso, pero ejemplar, un modelo, ofrendaron su vida y no tuvieron temor a esa lluvia de proyectiles y demás, ¿qué a nosotros? ¿Qué a nosotros? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Queridos, la guerra está, pero nuestro jefe no solo que es el modelo, sino que no se le acaban las balas. Y nos llama y nos convoca a avanzar con un poder de fuego que ya no es de esta tierra. Nuestras armas son poderosas en Dios. Por eso
la instrucción es sencilla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Que en esta semana podamos subordinarnos al Señor, sabiendo que no hay un lugar fuera de Él, pero recordando que Él nos llama, nos convoca a militar, a ubicarnos en la posición, en la línea, detrás de Él, sin importar lo que venga del frente, sabiendo que por el mero hecho de estar subordinados bajo su autoridad, no hay que temer la derrota, sino por el contrario, saber que la victoria en Él está garantizada. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Confiamos en Cristo como nuestro Salvador, nuestra roca, nuestra piedra angular, la raíz, la vid, la cabeza, el cuerpo, la verdad y la vida, el camino, el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre. Y tenemos esta bendición, Señor, de que nos hayas distinguido con esa unción, con esa presencia tuya en nuestras vidas, permanente, que nos comunica tus mismas verdades y que nos permite tener ese conocimiento experimental cada día, en cada circunstancia, conocerte más, vivir más cerca tuyo, fortalecidos contigo mismo. Señor, entendemos la responsabilidad de representar, de mostrar al mundo con nuestra conducta una vestimenta que hable de quién tú eres. Y sabemos, Señor, que la batalla es real. Quisiéramos en esta semana, Señor, no tener miedo, no ser cobardes, no enredarnos en los negocios de la vida, sino saber que tú nos has llamado, estamos alineados detrás tuyo, estamos subordinados bajo tu poderosa mano, y allí queremos quedarnos, Señor, sin importar lo que venga del otro lado. Señor, pequeños hombres hicieron grandes gestas, como este oficial con sus soldados. Nosotros estamos ante el grandioso Dios que nos llama y que nos da la fortaleza, la unción de lo alto, Señor, para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Señor, ayúdanos, guíanos. Queremos permanecer, quedarnos en ti. Te lo pedimos, te agradecemos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buena semana para todos. Y antes de que rompamos filas, recordar que el miércoles, que es feriado, queríamos organizar algunos grupitos, encuentros para poder orar, para visitarnos. Así